La vida es demasiado corta para adoptar una apariencia de normalidad, o por esforzarme por hacerme entender. He decidido no invertir más tiempo en intentar agradar a las personas a las que seguramente acabaré desagradando. Se abusa en estos tiempos del concepto de empatía, ponerse en lugar de, y para ello hay que hacer un esfuerzo en comprender. Demasiado arduo e inútil. Prefiero rescatar otro término muy en boga en mi niñez y en mi juventud, y que sin embargo hoy se encuentra en desuso, como es el de simpatía, que significa ser afines y viajar juntos. Hagamos un trato. Yo voy a seguir comportándome como lo hago. Voy a esforzarme por actuar como apetece, como lo siento. Haz tú lo mismo. Y si resulta que, por alguna extraña razón, más allá del entendimiento de la recurrida empatía, nos caemos simpáticos, bienvenido sea. Queridos radioyentes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Con esto de internet ya saben que el momento de la jornada se vuelve ubicuo. Bienvenidos a este estreno en primicia del programa Sistema Abierto, presentado por Omnius. Un sistema abierto es aquel, valga la redundancia, no cerrado, que todavía admite información, capaz de absorber datos del exterior. Asimismo es un sistema donde cabe una cierta incertidumbre, no determinado del todo. Sistema abierto con esta premisa como un espacio de reflexión, de incitación al debate sobre temas de historia, de pensamiento y de opinión. Siempre desde un enfoque crítico, espero que constructivo. Se intentará que no sea un espacio en exceso complejo, repleto de datos complicados y de reflexiones ultramundanas. Pero sí que se pretende que los temas se aborden introduciendo mucha información, de diferentes fuentes. Muchos puntos de vista, a veces desde distintas materias y disciplinas. La filosofía, el arte, la ciencia, el urbanismo, la arquitectura, el cine, la historia, etc., etc. En definitiva, recuerdos, pensamientos, ideas, reflexiones que se tienen desde el monacato mediático. Alguien que observa la sociedad un tanto solitario, con bastante buena memoria, y analiza lo que contempla, lo que acontece, conectando con otras realidades. Como primer programa de esta singladura, uno que he dado a titular Tomando partido, con un sentido ciertamente irónico, sarcástico, también como la declaración de intenciones sobre lo que se puede esperar de Sistema Abierto. Vivimos tiempos extraños, casi asfixiantes, en el contexto de que parezca que vivir sea pronunciarse. La sociedad está muy polarizada, o eso al menos observa quien suscribe. Si de izquierdas o derechas, arriba o abajo, si votas a tal o cual partido al estilo y de manera similar a si eres aficionado a tal o cual equipo de fútbol, dices algo y enseguida te etiquetan, no falta quien esgrime, pero tú eres de los nuestros o de los otros. Y a la mínima que te revelas, que señalas algo en contra de la creencia del contexto, te acaban tildando. ¿Sabes que diciendo ese tipo de cosas huele a podrido de qué lado estás? Es cierto que nunca se puede ser neutral del todo. Sin embargo, lo mejor es que yo me he creído eso de que en una democracia hay libertad de expresión, que cualquier opinión es respetable siempre que sea razonable y no abogue por la violencia. Así como la libertad de cátedra que indica la Constitución. Mi pretensión no es insultar a nadie, ni que nadie se sienta molesto o ofendido. Solo intentar arrojar un poco de opinión, algo más de leña al debate, siempre tratando de fomentar la reflexión sin tratar de posicionarme en lo posible, escuchando églogas y reclamaciones de muchos y variados orígenes. Para ello, como principio, me planteo de discurrir desde lo razonable, desarrollar siguiendo un sentido lógico y, sobre todo, partir de mucha información, tener en cuenta muchos datos. Como me decía una profesora durante la carrera, la síntesis solo es posible desde una marea de datos. Siempre hay muchas razones, muchos motivos para que algo suceda o haya sucedido. Si crees estar seguro de una cosa, no te engañes, seguramente es porque todavía te falta mucha información. Por ejemplo, ya que ideé este programa en el Día de la Hispanidad, dichosa la casualidad, el 12 de octubre, hablemos de la figura de Cristóbal Colón, venerado e idolatrado desde que tengo uso de razón.
pero del que desde hace un tiempo a esta parte, en Estados Unidos y en Hispanoamérica, se derriban estatuas. Y quienes las derriban no son indígenas precisamente, o en su mayoría no lo son. En cambio, blancos protestantes del norte y criollos católicos del sur. Lo hacen en teoría por un revisionismo moderno, en ocasiones exagerado, que pinta a Colón como un personaje ambicioso, sin escrúpulos, con un excesivo sentido comercial. Pues, ¿qué quieres que les digan? Tienen razón, no lo niego, es más, todo el mundo lo sabe. Si Colón pretendió viajar hacia el oeste fue por abrir una ruta comercial a las Indias, ni más ni menos. Y entre medias se encontró un continente cuya existencia desconocía. Fue una ambición comercial, el propósito de alcanzar fama y riquezas, no nos engañemos. La mayoría en aquel momento en el occidente europeo pretendía algo similar. Nos encontramos en un contexto marcado por el cierre de la ruta de las especias a causa de la conquista de Constantinopla por los otomanos. Quien más y quien menos buscaba una alternativa a esa ruta. Los portugueses doblando el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, o Colón, que propuso a la reina Isabel marchar hacia el oeste. El mundo mediterráneo en aquella época se componía como un panorama peligroso y arriesgado, ni punto de comparación con el actual. Solamente hablar de los piratas berberiscos que asolaban las costas italianas, francesas y españolas para capturar esclavos, o las patentes de corso promulgadas por una nación u otra para atacar los bajeles de las potencias rivales. Y esto sin olvidar a los venecianos y genoveses, que no se andaban con chiquitas a la hora de salvaguardar los secretos de sus rutas marítimas. En resumen, no existían ni circulaban por el Mediterráneo las hermanitas de la caridad precisamente. Cuando Colón desembarcó en las Américas iba buscando la ganancia, a cualquier precio, era el universo en el que había crecido. Otra cuestión consiste en que, aparte del contexto, fuera un poco miserable. Por ejemplo, al negarle a Rodrigo de Triana ser el primero que vio en el Nuevo Mundo, o al ningunear la aportación de los hermanos Pinzón, sin los cuales no hubiera logrado gran cosa. En segundo lugar, los críticos con Colón mencionan la caída y depauperación de los imperios americanos ante la llegada de los europeos. Esto es, la tragedia o la hecatombe de la humanidad existente en las Indias. La mortandad humana y la desaparición de culturas. No voy a negar las tremendas transformaciones que sufrió el panorama nativo a la llegada de los extranjeros. Aunque lo que sí creo que es necesario señalar es que estas circunstancias son comunes o se han repetido varias veces en la historia ante el encuentro entre diferentes culturas y civilizaciones, como la llegada de los romanos a la península ibérica, o la de los cartagineses a la península ibérica, o un hecho histórico que se podría tildar como tanto más destructivo que el descubrimiento de América, que fueron las guerras del opio, que condenaron a una de las culturas más antiguas, sabias y populosas de la humanidad, como es China, a un siglo de oprobio hasta el punto de ser considerada la enferma de Asia. Por ello, no es que se pueda justificar la sangre derramada, pero sí explicar que, cuando coinciden diferentes mundos, los conflictos se suceden y hasta que no se normaliza la situación son constantes las pérdidas no solo de vidas humanas sino también de información, de cultura, etc. Aunque, en tercer lugar, la mayor polémica, la más grave, que se le tilda, que se le achaca a Colón, es que fue el que comenzó el negocio de los esclavos en América. A este respecto decir que caben dudas en cuanto a que las informaciones que he encontrado sobre este hecho provienen de historiadores, blogueros, periodistas, etc., que precisamente buscan denostar a Colón. Aunque no lo dudo, no dudo que probablemente Colón fuese un esclavista. Probablemente sea cierto. Recordemos el Mediterráneo, no solo los piratas berberiscos, sino que también los cristianos, a pesar de que en parte lo tenían prohibido, capturaban musulmanes para venderlos como esclavos en las grandes ciudades. Genoveses, venecianos, catalanes, murcianos, mallorquines, franceses, quien fuera. Pero sobre Colón, no como defensa, sino simplemente para llamar la atención sobre el hecho, señalar la cuestión del agravio comparativo. Es curioso cómo tratamos a unos personajes y a otros. Por ejemplo,
Colón es denostado a pesar de su gran logro de dar a conocer América a Occidente. También a pesar de que no llegó a hacer mucho más, murió pobre apenas 14 años más tarde del descubrimiento. Sin embargo, hay otros personajes como Bartolomé de las Casas que no incurren en semejante agravio, y quizás a lo mejor lo merecen, porque por un lado es cierto que defendió a los indios, denunció los abusos, pero por otro instigó el traslado de esclavos negros de África para reemplazarlos en las labores más duras. El de la esclavitud es un tema bastante peliagudo. Muchas de las grandes civilizaciones históricas, por no decir todas, si estamos hablando de palabras mayores como la antigua Grecia, Roma, el Islam e incluso el cristianismo medieval, de forma velada, se han servido de esta lacra. Se calcula que entre los años 1500 y 1700 cruzaron el océano unos 600.000 esclavos africanos hacia la América española y portuguesa, mayoritariamente a manos de portugueses y holandeses. Más ni punto de comparación con el siglo XVIII, cuando, a partir de la consecución del asiento de negros tras el Tratado de Utrecht y otras vicisitudes varias, entre ingleses y franceses, en especial los primeros, trasladaron a sus colonias como Haití, la Luisiana, Jamaica o América del Norte la friolera de más de 5 millones de esclavos, en solo un siglo. Se dice pronto. De hecho, esta era una de las principales mercancías en el llamado comercio triangular atlántico del siglo XVIII. De América hacia Europa partían materias primas, como los metales preciosos, aunque en el siglo XVIII su importancia quedó reducida, más bien era otra sustancia, el algodón, con la que principalmente se comerciaba. De Europa hacia África, armas y manufacturas varias, y de África a América, esclavos. Este comercio, por mal que nos pese, se encuentra en la base del mundo moderno, sin la concentración de capitales que permitió la venta de esclavos, sin la abundante mano de obra, además de barata, que cultivó el algodón. Probablemente el despegue de la revolución industrial hubiera sido casi inviable o se hubiera retrasado. La historiografía marxista siempre habla de revolución, de evolución de la humanidad a partir de la liberación, de la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Se da la opinión de que en el fondo del ser humano hay un anhelo de libertad que inspira las luchas sociales, como Espartaco en la antigua Roma, o como los jacobinos, que fueron los primeros que durante la Revolución Francesa se dedicaron a liberar a los esclavos negros de Haití. Hay otras corrientes más pragmáticas, incluso que podríamos llamarlas tecnocráticas o más bien de estados de evolución, que indican que, a pesar del anhelo de libertad, la esclavitud o la opresión se siguen manteniendo hasta la aparición de unas condiciones técnicas, jurídicas, económicas y tecnológicas que permitan que la desaparición de la opresión sea posible. En otras palabras, sugieren que el progreso en pos de la libertad se desemboca o solo es posible a partir de determinados avances. Sugieren que, si bien hay luchas sociales, revueltas como la de Espartaco estaban condenados de antemano al fracaso ante la falta de otros medios aparte de la esclavitud para sostener la economía. O, por ejemplo, ya que hemos mencionado el caso de Haití, tras la revuelta, el nuevo presidente, ya de origen afrohaitiano, forzó a los campesinos a trabajar en los campos. No se le llamó esclavitud, pero poco le faltaba. En definitiva, se sugiere que fue la revolución industrial y la tecnificación del medio rural, con la introducción de máquinas y nuevos sistemas que aligeraban la carga de trabajo, la que permitió abolir la esclavitud. Como en Inglaterra, la gran potencia esclavista del 18, pero que fue una de las primeras en abolirla en el 19 como motivo de las innovaciones. Y una vez que este hecho sucede, una vez que un país destierra la esclavitud, no hay vuelta atrás. Como se fue comprobando, desde esa fecha, la mayoría de naciones fue prohibiéndola durante el siglo XIX. Se trata de un progreso para toda la humanidad, un salto hacia adelante sin retorno. Ahora bien, hay que dejar claro que, siguiendo este razonamiento, el hecho no fue posible antes de esta fecha,
ninguna civilización importante del planeta fue capaz de hacerlo del todo antes de la industrialización. Como se suele decir, y como vamos a afirmar a menudo en Sistema Abierto, nunca existe un solo motivo, siempre hay más de una razón. Anhelo de libertad, como dicen los marxistas, lucha de clases entre opresores y oprimidos, o circunstancias de la coyuntura macroeconómica, como hablan los pragmáticos y tecnócratas. Un poco de todo. Si incluso el gran historiador Erich Hobsbawm, ya saben, de índole marxista, llegó a sugerir que Karl Marx no vio con malos ojos la colonización de la India en manos de los británicos. ¿Por qué? Porque solo acogiendo el grado de civilización industrial, solo absorbiendo la cultura y la civilización del hombre blanco, los hindúes, la mayoría de ellos, que vivían en una situación de semi o casi esclavitud, serían capaces de desarrollar conciencia de clase. En cualquier caso, no me atrevo a decir que la esclavitud fue necesaria. Sería muy duro señalar esto. Aún así, cabría preguntarse, ¿hubiera sido posible la gran extensión del Imperio Romano y su labor civilizadora sin la esclavitud o sin una fórmula similar? ¿Hubiera sido posible la filosofía en la antigua Grecia sin una clase esclava que ejerciese los trabajos menos agradecidos y liberase a los pensadores de estas tareas? Ya hemos dicho que estas preguntas son muy duras. Desde lo políticamente correcto, la gente querría pensar que la esclavitud fue algo que unos opresores hicieron sobre unos oprimidos. Es muy difícil pensar que fue necesaria. En todo caso, me estoy desviando. Hablábamos de Colón. Se le critica a menudo, pero ¿qué decir de Bartolomé de las Casas? Un héroe para el mundo protestante porque les ofreció argumentos para ir en contra de España, pero que por otro lado promovió la trata de esclavos negros. Mas, como dicho mundo protestante se enriqueció del asiento de negros, no se le ha condenado tanto o no se le está condenando tanto. Es una frase que me vais a escuchar repetida en numerosas ocasiones. Hay muy pocos personajes realmente buenos y decentes en la historia. Sobre Colón, y es una opinión personal, no me quedo con el hombre, porque fue un tanto miserable con un afán y una ambición desmesurada. Sí me quedo con la figura histórica, con su importancia. Colón ha incentivado como pocos la conectividad que ha llevado a la situación contemporánea de libertad y progreso. Posiblemente sin quererlo, pero lo hizo. Abrió un mundo de posibilidades en el que a la larga se terminó con la abolición de la esclavitud, porque sin el descubrimiento de América, probablemente no hubiera sido posible. En cualquier caso, ¿Colón merece un monumento? ¿Merece que se respeten sus monumentos o que se conserven las calles con su nombre? Al respecto de esto no me voy a pronunciar, o sí lo voy a hacer, pero saliéndome por la tangente. Viendo lo que se cuece hoy en día, la verdad es que no tengo ánimo de nombrar ninguna calle con el nombre de personaje alguno. ¿Para qué? ¿Para ensalzar a los partidarios o apologetas de uno u otro bando? Para eso mejor llamar a las calles por nombres de pájaros, de flores o de colores. Por ejemplo, Pantone tiene catalogados más de 2000 nombres de colores. Pues ya está, más de 2000 nombres de calles. Dicho esto, con esta reflexión última, con esta comparación última, termino la emisión de hoy, esperando que les haya resultado fructífera e interesante. Se despide un servidor, Omnios, desde esta bitácora radiofónica titulada Sistema Abierto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.